Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal la semana? Todo bien, profe. Ay, qué dicha. Pero bueno, antes de empezar, ¿verdad? Abordando ahí algunos temitas administrativos. Bueno, los exámenes están en, en proceso de revisión, ¿verdad? Ahí hemos estado trabajando en cosas de la universidad que han salido de imprevisto, y eso ha dado al traste, ¿verdad? Pero ya en el transcurso del fin de semana les estará llegando el examen ya debidamente calificado. ¿Qué otro asunto? Bueno, ¿verdad? Por motivos de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces hemos acordado desde inicio de clases que la reposición la íbamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana a las 8, ¿verdad? Entonces tal vez hoy, para efectos de llegar un poco más descansado, tal vez lo hagamos un poco más corto, ¿verdad? Para no llegar tan saturados a la clase. Eso era el par de asuntos administrativos que tenía. Y bueno, ya por último, y no menos importante, que el examen final lo tendríamos el 21 el 21 no, el 29 de abril, ¿verdad? Sería la fecha del examen final, y el próximo viernes estaríamos libres. Profe, perdón, ¿cuáles eran los tres anuncios? Es que solo escuché dos, el primero no. En el primero, ¿verdad? Que bueno, el examen apenas los voy a empezar a realizar porque tuve que atender ahí otros asuntos igual relacionados con el quehacer universitario, ¿verdad? Que salieron ahí de imprevisto. Y luego conforme lo habíamos negociado a inicios de cuatrimestre, la reposición de Semana Santa la íbamos a hacer el día de mañana. Entonces la clase de hoy, lo más seguro, es casi que un hecho que la paramos a eso de las 9, ¿verdad? Para no saturar, o incluso cuidado si no a tipo 8:30 para no saturar tanto y ya llegar mañana descansados. Y que por último, y el examen final era el 29 de mayo. Profe, una pregunta, es que ahí en el campus dice que la clase hoy es como de exposición, bueno, suya, exponiendo Sí. los temas de hoy. ¿Hoy va a haber práctica o hasta mañana? No, hoy un poquito de práctica, Ah, ok. ¿verdad? Sí, sí, hoy un poco de práctica, pero mañana profundizamos con la segunda parte del tema. ¿Verdad? ¿Cuál era el otro aspecto que les iba algo más tenía que hablar? Ya me acordé. ¿Verdad? Bueno, como les dije, ¿verdad? Que el examen está en revisión, entonces no tengo una idea de qué tan bien o qué tan mal están las notas, ¿verdad? Ahí ya en algún momento, de hace un par de cuatris atrás,
y tal vez hemos hablado un poco a nivel de directores de carrera, ¿verdad? Con algunos de los docentes y hemos dado nuestras perspectivas, ¿verdad? Del curso, ¿verdad? Que si está bien o mal estructurado, de que no es correcto que los de contaduría estén mezclados con los de ingeniería, ¿verdad? Y se podría dialogar al respecto, ¿verdad? Para mí, digamos, ya como yo lo he dicho en algún momento, digamos, el que los de contaduría vengan acá con 4 cursos de contabilidad encima, eso es irrelevante porque lo que los contadores, los de contaduría pública ven en esos 3 cursos posteriores a Conta 1, para efectos nuestros es completamente irrelevante, ¿verdad? Entonces no es que por eso salen mejor los de contaduría, como yo en algún momento lo he conversado con otros profesores, a veces más bien es paradójico que las mejores notas sean de administración o de ingeniería o de las ingenierías, ¿verdad? Por lo general en los de, los de sistemas, ¿verdad? Y eso de que uno siempre, a la hora que uno trabaja, Conta 1, Conta 2 y costos, ¿verdad? Entonces, tiene uno a veces chicos de los que ha pasado uno ya cursos anteriores con uno y tal vez han visto los diferentes sistemas de evaluación que uno implementa, ¿verdad? En eso, y ya, como he tenido alumnos que me han dicho, profe, yo pasé por las tareas, ¿verdad? Y tal vez las tareas dentro del promedio eran un 20%. Como está el estudiante que dice, profe, yo pasé su curso por las tareas, ¿verdad? Hay estudiantes que reprueban porque les da 64 el promedio y faltaron con 2 de las 4 tareas y eso era 10%, ¿verdad? Entonces ahí cada circunstancia es particular y uno siempre va tratando de buscar como el sistema de evaluación, ¿verdad? Que califica a todos, ¿verdad? Ya por ahí en algún momento me han puesto en los comentarios de evaluación docente que el registro nos hace llegar y dice, es que no me parece que solo sea examen, porque al final el examen no mide la inteligencia, ¿verdad? Y podría estar parcialmente de acuerdo con eso y soy consciente que un mal día lo tiene cualquiera, ¿verdad? Y para muestra un botón esta semana, ¿verdad? Estuve en una comisión viendo unos temas ahí y salió, ¿verdad? La persona que transcribió el resumen del estudio técnico le puso la calificación financiera al contratista ¿verdad? Le puso una calificación determinada. Y yo, aprovechando eso que dicen, ah, sí, soy multitasking, eh, ¿verdad? Por estar atendiendo otros asuntos, cuando me dicen, ¿por qué la diferencia de notas? Les dije yo, es que tendría que ver la causa y si condiciones, me dicen, no, las de la eran las mismas que la tal vez me dice la directora de compras. Dice, así que por favor investiguen y me explican para la próxima comisión por qué esa diferencia, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Ya se levanta la sesión y resulta que era muy fácil darse cuenta que todos los documentos que habíamos sacado desde el despacho hacia la proveeduría institucional, siempre manejamos el mismo dato, que si la compañera que hizo el resumen lo copió de otro informe emitido por otra de las oficinas, ya no era responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, sí, ahora probablemente en la próxima comisión nos peguen un jalón de orejas por estar dormidos, ¿verdad? Eso es parte del quehacer, ¿verdad? Equivocarse es de humano. Al final era un formalismo porque igual el oferente seguía siendo elegible, ¿verdad? Entonces, en el fondo eso es lo que importa. Entonces, digamos, la pregunta que les quería transmitir, ¿verdad? Sin saber cómo están ustedes, ¿verdad? Porque al final no hay parámetro de comparación, porque el examen de ustedes y el del jueves eran completamente diferentes. La pregunta mía me gustaría saber, ¿verdad? Es qué sienten ustedes que les falta el curso, si es un espacio de consulta extra clase o, ¿verdad? Y así, con toda la sinceridad, ¿verdad? Como ya adultos Profe, que somos, sí.
Es que, digamos, referente a lo que usted te está hablando sobre eso que pasó, por ejemplo, yo ya había estado bueno, en una clase de contabilidad 2 que también se lleva casi muy igual la evaluación. Creo que es igual, muy parecido. Este, y nos la había dado una profesora, no me acuerdo bien la profe, cómo era que se llamaba, pero ella había hablado con los otros profesores de conta porque en realidad, bueno, pues yo lo admito, yo me había quedado en contabilidad 2, yo no la pude pasar porque en realidad conta a mí tengo que repasarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo y aún así me cuesta un poco, pero y uno lo intenta, ¿verdad? Em, pero fíjese que la profe hasta había llegado como un acuerdo con los otros profesores sobre la evaluación porque ella, al parecer de ella, también le parecía como que, pues, muy alto a comparación como lo de las otras clases. Yo sé que usted a un inicio de iniciar estas lecciones, usted nos había dicho que de ahí así lo manejan en general los profesores de conta, la evaluación. Pero digamos, esa profesora había llegado a un acuerdo con nosotros, bueno, y me imagino que ella lo tuvo que haber hablado con el director de conta y que supuestamente, digamos, a nosotros nos estaba haciendo la evaluación igual, o sea, un 25, 30, bueno, de hecho, lo estaban haciendo 20, 20, 25, 35 y había un 10% de tareas, pero igual a ella todavía dice que le parecía muy alto, entonces supuestamente había llegado como un acuerdo y el último examen lo habían bajado un 30 y habían dado un 5% más a lo que vendría siendo como tareas bueno, en ese caso ya nos había hecho como un proyecto de, de hacer unos ejercicios como en grupo o algo así, no me acuerdo bien, pero como que en esa parte a muchas de las personas a las cuales costaba mucho también les ayudó un poco, porque de ahí también no nos daban, o sea, todavía usted nos da chance, nos da tiempo. En cambio, en algunas otras clases ni siquiera eso. A veces hasta las 9 en punto y le cerraban ya uno eso y bueno, hay muchas personas que, o sea, yo entro en eso que nos cuesta y a veces nos va el tiempo en estar pegados en un solo ejercicio y nos trabamos y ya no sabemos más qué hacer y qué hago aquí y ahora qué hago. Pero en ese caso, o sea, a veces, no sé, como le digo, se había llegado a un acuerdo, ¿verdad? En que nos ayudaban en el último examen, por decirlo de alguna manera, como en digamos, que vale como un 40%, o sea, ah, es alto, pero no sé cómo usted lo manejará, ya eso, usted ya nos habló, pero, por ejemplo, digamos, siento que para hacer una evaluación en exámenes sí está un poco alto, bueno, a mi parecer, yo no sé los otros compañeros, ¿verdad? Ya esa sería mi opinión. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Reinaldo. ¿Verdad? Buenas Bueno, noches, profe. un segundo, Jorge, para hacer un comentario, ¿verdad? En réplica de esto que me está comentando Reinaldo, ¿verdad? Eso de con respecto a la evaluación, ¿verdad? Y yo, el, como tal, digamos, cada profesor, digamos, nos dejan jugar con esa parte, ¿verdad? Lo único que nos dice el reglamento académico, ¿verdad? Que ahí sí no nos podemos salir porque ahí, si no al siguiente cuatro nos dicen quédese en la casa tranquilo, viendo Netflix con palomitas. Eh, es que la distribución yo puedo jugar, ¿verdad? Tareas, proyectos, exposiciones, lo que yo considere como recurso, pero que si voy a la evaluación final del curso, la última evaluación, no puede valer menos de 30, o sea, el valor mínimo es 30%, ¿verdad? Ya eso es innegociable. Sí, profe, es exactamente, profe, ya había dicho sobre eso, por eso el último examen lo dejó en un 30%. ¿Verdad? Digamos, entonces, por eso le digo, cada circunstancia es particular, digamos, yo en algún momento he manejado un 20, bueno, 20, 25, 35, ¿verdad? Y el 20% restante era como decir un proyecto, eran 10 ejercicios, ¿verdad?
Bueno, y yo los balanceaba entre 6 y 10 ejercicios, dependiendo del curso, y cuál era la mecánica, que conforme veíamos un tema, y había verdad, yo les daba muchas prácticas, pero les daba la lista de las que tenían que resolver para efectos de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dice la buena teoría? Y que si, por ejemplo, si hoy vemos inventario, y dentro de los ejercicios asignados estaba el número 5 de inventarios, ¿verdad? Y usted, ya no sé, en el transcurso de la semana, y para efectos de repaso, usted decía, así estudio y de una vez voy avanzando el trabajo, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez me dijo un estudiante, pero usted piensa que yo solo vengo para su curso, y yo, es que los ejercicios se dejaron desde el inicio del curso, y se supone que la idea es que conforme vamos viendo, a forma de práctica, ¿verdad? Porque no tienen que hacer tareas intermedias, era entregar eso al final. Y me dijo usted, ¿y cómo fue que me dijo el asistente? Usted lo dijo, se supone, y yo, bueno, y si es ganar la idiosincrasia tica, dejarlo todo para lo último, ¿verdad? Y yo tengo 90 estudiantes a cargo, no puedo estar no puedo estar detrás de todo, ¿verdad? Y ahí cada quien cómo lo gestiona, ¿verdad? O igual, o si dejo tres, cuatro tareas pequeñas para justificar ese 20%, si lo vemos en nivel de calendario, ¿verdad? Quitemos, dependiendo del curso, las primeras 2 semanas se pierden porque hay que presentar los conceptos y demás, ¿verdad? Para que ya ustedes tengan base para trabajar. Entonces, quitamos esas 2 semanas, quitamos las 3 exámenes, quedan 5, le quedarían 10 semanas al curso. Y 4 tareas, sería que cada 15 días hay algo por entregar, ¿verdad? Y yo sé que ya uno es consciente que uno no es el único curso, ¿verdad? Como hay algunos que llevan 2, otros llevan bloque, ¿verdad? Entonces sí es todo un tema, ¿verdad? Y que hay que acomodarse, digamos, a las circunstancias, pero sí es bueno saberlo, ¿verdad? Entonces, Profe, ese tema. Ahora sí voy con Jorge. disculpe ahí. Eh, bueno, de mi parte, la verdad me gusta mucho el método de evaluación y es, digamos, más práctico para mí. Digamos que solo sean los exámenes, porque, digamos, como usted lo dijo, hay otros cursos que, por ejemplo, contabilidad es como muy de práctica, pero, digamos, hay otros cursos que a mí me consumen demasiado tiempo porque son teoría. Pues a mí me sirve más que sea, digamos, como de práctica porque es más sencillo, digamos, agarrar unas 3, 4 horas para practicar y ya, digamos, en cambio estar haciendo tareas a veces es como que le quita mucho tiempo a uno. Pero para mí el método de evaluación está bastante bueno y me gusta, la verdad, la metodología de la clase también, pues, y a mí me gusta bastante la forma en la que lo explica usted, digamos, siempre ha sido bastante detallada y nos da varios escenarios, entonces eso nos ayuda como a poder interpretar a la hora de, digamos, hacer un examen. Entonces, para mí está bastante bueno el curso. Ok, perfecto, Jorge, muchas gracias. Ahí lo tendré en cuenta, ¿verdad? Porque como siempre me gusta decirlo, y siempre lo comento desde el primer día de clases, y que todas esas inquietudes y háganmelas saber, ¿verdad? Porque ya por ahí, como en la mañana antes del examen, ¿verdad? Tuve ahí un caso que me escribieron, profesor, me retiro del curso, nunca le entendí, porque no sé qué, yo solo yo nunca llevé, bueno, ahí la muchacha, un discurso un poco contradictorio, ¿verdad? Que no voy a profundizar en el caso, pero aunque, por ejemplo, yo hace un año, hace un poco más hace casi un año, que fue la última vez que di contabilidad 1, y yo lo trabajé, hice 7 grupos de trabajo y a cada grupo le asigné una empresa, ¿verdad? Llevarle la contabilidad a una empresa. Entonces me dice la muchacha, es que por esa forma, dice, no le saqué provecho, el curso no fue provechoso. Y yo, qué raro, porque también aquí en cursos de costos tengo varios de esa camada, ¿verdad? De ese grupo, de esa generación, bueno, que provenían de ese grupo, y pues está yendo bien. Entonces, de ahí, ¿verdad? Cómo la muchacha se haya conducido, si fue que se atuvo a que el trabajo lo hicieran nosotros, y nunca sacó el rato de repasar, ya ahí igual sale de mi jurisdicción, ¿verdad? Pero vean que hacía, a grosso modo, con lo que les he contado y lo que ya aquí
hemos venido hablando, ¿verdad? Vean que es todo un tema, ¿verdad? Por eso, y es por eso es que en algún momento y uno simplemente uno lo diseña y esto es, ¿verdad? No, sí, profe, pero, o sea, de cierta manera, como le digo, o sea, todavía usted hasta nos da tiempo y todo, y nos deja bastantes prácticas, porque digamos, en las otras clases de contabilidad, em, a nosotros los estudiantes nos daban las prácticas, ¿verdad? Pero, o sea, el profe, según el profe, él tenía que revisarlas y mandarlas, o por lo menos subirlas para que uno las revisara, pero de ahí no hacía ni eso, y a veces lo que hacía es que, digamos, llegábamos al final del cuatrimestre y de ahí él le daba la nota que a él le parecía. Y, o sea, tampoco, bueno, de cierta parte no era justo, ¿verdad? O sea, lo justo era como que él, de ahí por lo menos hubiera la resolución de, de las prácticas, o que él las revisara y le pusiera ahí, usted falló en esto y esto, pues veas el video o algo, pero tampoco así, y ni siquiera nos daba tiempo, nos dabas a las 9:30 y cerrabas a la hora que no lo terminó. Todavía, digamos, de ahí me gusta el curso con usted porque de ahí, usted todavía se nos da hasta las 10:15, ¿es verdad, profe? Sí, 10:15, 10:30, no sé, 10:15 creo que he estado dando últimamente. Sí, y pues de ahí todavía uno, pues se acomoda mejor, ahí va el ritmo de cada uno, no se atarantan, como dice. Sí, ¿verdad? Bueno, y ese es un tema, ¿verdad? Ese es todo un tema, ¿verdad? Que se trata de tener un poco de empatía, ¿verdad? Yo no sé si ya ahora, mentira que las empresas van a acomodar el horario a las necesidades de ustedes, ¿verdad? Yo en su momento, hace 2 años, cuando empezó todo, yo tenía estudiantes que trabajaban conocí el caso de una chica que trabajaba en el Banco Nacional del Centro Comercial de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, y la chica está caminando, llega para la universidad, ¿verdad? A escaso 1 kilómetro. ¿Y qué pasa? Pero que resulta que empezó la virtualidad y la chica era de la abuelita, ¿verdad? Entonces, a las 6:30 probablemente la chica iba si acaso, por la rotonda de Plaza América, ¿verdad? Y la del Rancho Guanacaste. Entonces, sí, sería yo muy grosero decirle que vaya ahí con todas las incomodidades y en el bus, ¿verdad? Con el teléfono y un cuaderno ahí haciéndolo, ¿verdad? No, ¿verdad? Y como con los ojos en un lado y los oídos en el otro, ¿verdad? De por dónde voy y que no se me pase la parada, ¿verdad? No, entonces uno se margen, ¿verdad? Es previendo ese tipo de situaciones de alguien que no tenga teletrabajo, que llega a las 7 a la casa o que el internet falla, ¿verdad? O todas esas cosas, ¿verdad? A mí me ha pasado, de hecho, yo era uno que yo la computadora de la oficina no me la traía los lunes, ¿verdad? Porque yo a la oficina voy lunes y martes. Y un día me pasó que el lunes al empezar la clase, bueno, y eso que yo me conecté temprano, la aprendí como a las 6 de la tarde y le dio por correr una actualización, ¿verdad? Entonces, ¿qué me salvó? Que tenía la computadora de la oficina, OneDrive, tenía el material en el OneDrive y ya solventé, ¿verdad? Y son esas cosas que pasan, entonces, ¿verdad? Muy criterio mío, ¿verdad? No hablo por los demás, sino voy a hablar de colegas que no están para que se defiendan, y por lo menos esa es mi forma de verlo, ¿verdad? Pero sí, sí quería como tener una idea de Profe, qué sienten que les falta al curso, ¿verdad? Si un espacio de consulta extra clase o algo así. Sí, Jorge. Profe, una consulta, es Voy que, con Jorge, un segundo, voy con Jorge y ah, luego con sí, Pamela. perdón ahí. No, es que tenía una consulta ahorita que dijo, digamos, lo de las eventualidades. Es que a mí me pasó una situación el viernes, digamos, con el trabajo. Yo, de hecho, le envié un correo a usted para ver si me daba chance de entregarle, digamos, más tarde el examen, porque, digamos, yo llegué a la casa a las 7:25, llegué a la casa, entonces empecé el examen tarde. Yo no Entonces, en caso lo... de que, digamos, a uno le pasara algo así más adelante, digamos, ojalá no es la idea, pero, digamos, usted podría estar anuente a ese, digamos, espacio o no se puede por cuestión de la universidad, porque supongo que también
lo de recibir los exámenes por la plataforma y eso, digamos, yo envié solo un ejercicio, de hecho, yo solo hice el segundo, que era el que valía más puntos, porque como vine tarde, digo yo, "Ay, no, voy a hacer el que me dé chance", y fue el segundo el que hice. Ya terminé el examen como faltando 15 o 20, digamos, el primer ejercicio, porque yo el segundo no me va a dar tiempo, y bueno, yo le mandé el correo a usted, pero si no vi la respuesta, entonces digo, lo voy a subir así mejor por aquello, pero quería saber si... No, no, pues usted fue alguien del juez que tuvo un caso similar, pero fue de conectividad. Sí terminó el examen a tiempo y ahí me mandó los pantallazos y demás de que el archivo no había sido modificado. Pero cualquier cosa lo podemos conversar ahora al final y verlo ya en, en contexto, ¿verdad? Para Ay, sí. analizarlo, porque sí, le comento, ¿verdad? Igual voy a verificar el reglamento académico y demás, porque la última vez como que se conversó algo y nos dijeron, cuando era presencial, a las 9:30 de un colega que decía, bueno, me lo entrega o se queda tomando café con la monja, ¿verdad? Sí. Decía el colega. Bueno, está bien, profe, gracias. Entonces sí, pero sí, no, debe ver si hay como algún grado de flexibilidad en cuanto a reglamento. Entonces Está bien, no hay eso problema. sería, ahora sí voy con Pamela. Bueno, de mi parte, a mí me ha gustado mucho el curso, como usted explica, realmente es un poco detallado, realmente si yo no entiendo algo, usted se devuelve y me explica, y eso está muy bien, pero yo sí comparto la idea del compañero Reinaldo que la evaluación es un poco alta. Yo sé que la mayoría aprendemos de maneras diferentes y entendemos de maneras diferentes, pero aunque sean dos trabajos o un trabajo, nos ayudaría a subir un poco más la nota. Porque, por ejemplo, a mí en este caso, digamos, a veces yo pongo mucha atención o estoy viendo la clase y yo en el primer examen yo estoy muy contenta porque lo pasé. Pero ¿qué pasó? En este segundo examen yo me bloqueé una hora, estaba en blanco. Entonces, eso puede pasar y le puede pasar a cualquier persona en cualquier situación. Entonces, hay veces que por circunstancias o no sé, nos podemos bloquear y yo creo que las tareas nos ayudan a subir un poco más la nota. Yo sé que a veces no tenemos tiempo porque si eso sucede, y pero una o dos tareas yo creo que nos ayudaría a todos. Ok, sí, perfecto, ¿verdad? Sí, aunque el comentario es bastante y las opiniones son bastante variopintas, ¿verdad? Entonces, pero sí quería como hacerme un poquito de eco, ¿verdad? Nada más, pues, ven un segundo. Ok, ahora sí, chicos. Ahora resolviendo aquí un asuntito administrativo que salió de última hora. Profe, Sí, vieras que yo creo que yo fui el que le mandé los pantallazos. A mí me pasó parecido a lo del compañero anterior, que prácticamente estaba terminando de hacer el examen y igual se me fue, bueno, se me hizo la actualización de la computadora, también tenía mal el internet, o sea, se me hizo un mundo. Y con miles costos mandé, bueno, volví a hacerlo y mandé uno. Y no sé, como 11:30 de la noche terminé de hacerlo y se lo mandé por correo, pero no sé si realmente servirá eso.
Y solo le mandé, digamos, por plataforma, solo le mandé un ejercicio. Sí, verdad, bueno, como le decía a los compañeros ahora, ¿verdad? Apenas voy a empezar a revisarlos. Entonces, ahí todas esas incidencias, ahí todo en su momento las cruzo con los correos y demás, ¿verdad? Entonces, ahí ya en su momento pasar Perfecto, algo, pues ahí tomaré las determinaciones del caso, en el tanto el reglamento me las permita, ¿verdad? sí, sí, yo comprendo. ¿Verdad? Entonces, ahí sí, entonces ahí lo vemos al final, ¿verdad? Entonces, no sé si queda por ahí algo que agregar. Ok, entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy. Entonces, a nivel de costos, cuando yo veo un producto, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del costo de un producto? La mano de obra, por La mano de obra, muy bien. ¿Cuál más? Costos indirectos de fabricación. materiales. Materiales, muy bien. Mi compañero dijo cosas indirectas de fabricación. Y los costos indirectos, muy bien. ¿Verdad? Entonces, habíamos visto ya a forma introductoria del curso, ¿verdad? Que bueno, esos son los tres elementos del costo de un producto, ¿verdad? Materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que en el sector servicios se le suele llamar gastos administrativos, ¿verdad? Los gastos administrativos. De hecho, no se asusten si se ponen a profundizar en literatura, ¿verdad? Cuando en algunas literaturas se habla de producto, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Tanto para bienes tangibles como lo que son servicios, ¿verdad? Entonces es completamente normal en ese contexto, ¿verdad? Para simplificar. Entonces, ya hemos venido viendo, ¿verdad? Que esos son los tres elementos. Y a nivel de sistemas de producción, yo tengo dos. Uno que ya vimos en esta segunda parte del curso, que es cuando yo le doy cierto grado de personalización al producto, ¿verdad? Como el ejemplo aquellos que les enseñaba de aquella página de pastelería, ¿verdad? Teníamos aquellos pasteles que con el carrito, que con el perro, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo ese grado de personalización. Y, y tenemos, ¿verdad? El pastel o queque, que yo nada más voy a ir a la panadería y le digo, denme un queque seco, ¿verdad? Y ya me dice el panadero, tengo el de 1000, 2000 y 3000. Y es lo que hay, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo?
¿Cuál será cuál será esa pequeña gran diferencia? ¿Verdad? Entre esos pasteles que son hechos a la medida y el que hoy compro ahí en la esquina del vecindario, que nada más que es el mismo queque, pero de diferente tamaño y por obvias razones diferente precio. Y el costo, profe. Ajá, los materiales que utilizaron. Le puedo decir yo al señor que me haga un queque de 1000, pero que me le ponga ahí encima una figura de pingüinito. Le pago el adicional, ¿verdad que no? Ya el señor él tiene esos 3 queques, el de 1000, el de 2000 y el de 3000. En sabor vainilla o chocolate y nada más, ¿verdad? Eso. ¿Y qué es lo que pasa? Pero ¿cuántos hace él de producción de esos queques? ¿Verdad? Él hace muchos, ¿verdad? Los hace en cantidades industriales, mientras que el otro son pocos pedidos al año por todo el grado de personalización, ¿verdad? Que conlleva, ¿verdad? Entonces esa era la diferencia que teníamos. La producción en masa, ¿verdad? O en producción en masa o en serie, ¿verdad? Y por otro lado tenemos cuando es personalizado, ¿verdad? Pues el clásico ejemplo y donde tenemos, por ejemplo, las motocicletas, ¿verdad? Donde tenemos a Harley Davidson, ¿verdad? Que me hace la moto, yo le diseño las manillas, que el color de la pintura, ¿verdad? Tal vez ciertas piezas sí son estándar, pero algunos aspectos de su apariencia yo los puedo modificar, ¿verdad? Pero yo llego y la encargo y me dicen, sí, son $10,000 y espere 3 meses. Yo, pero es que yo quería ir a pasear el fin de semana con los amigos, que todos tienen Harley y yo no. Sí, si le urge mucho una moto, vaya al frente, ahí hay 500, ¿verdad? En el predio de la competencia, ¿verdad? De Yamaha, por decir una marca, ¿verdad? Espacio publicitario no pagado, pero bueno. Ven, es la diferencia en cuanto al sistema de producción. En la otra lo producen 500 iguales y en las otras producen menos, pero con ese nivel de detalle. Entonces hoy vamos a ver cuál es el detalle particular que tiene cuando yo produzco por volumen, que es lo que se conoce como costeo por procesos, ¿verdad? Entonces no es que un sistema de verdad trabajar a la medida del cliente, ¿verdad? No es que un sistema sea mejor que el otro, ¿verdad? Porque en su momento en Estados Unidos, ¿verdad? En la época de Henry Ford solo se conseguían los T40, ¿verdad? Cuando Ford decía, usted puede tener el carro que quiera siempre y cuando sea Ford y negro, ¿verdad? Ya después llegaron los japoneses y cambiaron ese molde, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Como que solo carros negros, no, al cliente lo que quiera cuando lo quiera, ¿verdad? Entonces, eso de un sistema o el otro va a depender de nuestros recursos y nuestras estrategias, ¿verdad? Para llegarle al cliente. No es que una sea mejor que la otra, ¿verdad? Siempre vamos a tener un riesgo, ¿verdad? Al tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplos son de estas empresas que producen de manera masiva o continua? Las empresas de papeleras, ¿verdad? Y todo lo que es útiles de oficina, ¿verdad? Yo llego y nada más las hojas son tamaño carta, tamaño legal, A3, A4, ¿verdad? Y no hay medidas intermedias, ¿verdad? Porque ya ahí hay un tema hasta de estándares internacionales y más, ¿verdad? Que incluso cuando yo voy a imprimir, ya él trae predeterminado los moldes, ¿verdad? Igual el acero.
¿verdad? El acero, y yo voy a la ferretería y lo que voy a encontrar es tubo 2x2, 2x3, que en hierro negro o galvanizado, ¿verdad? Según las necesidades de ingeniería. Ya para proyectos más especializados, ¿verdad? Y todo, y ahí sí probablemente se habla con la metalúrgica, ¿verdad? Para la especificación que ocupo de las piezas, pero son los menos, ¿verdad? Lo que son los químicos y la industria textil, ¿verdad? Son parte de esos ejemplos de producción en masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema, ¿verdad? En cuanto a definición, es un sistema donde los costos se van acumulando por departamento, o lo que también se conoce como centro de costos. ¿Y qué es un departamento? Una división funcional en una fábrica, ¿verdad? Donde se realizan los procesos de manufactura, ¿verdad? Entonces, cada departamento tiene responsabilidad de los costos de su área. Entonces, el detalle particular, que antiguamente decíamos que lo que manteníamos era órdenes en ejecución, ¿verdad? Entonces, íbamos a hablar de que cada orden de trabajo era, era un inventario de trabajo en proceso, ¿verdad? Pero acá, como puedes ver, y al ser el producto idéntico, lo que vamos a diferenciar son los departamentos, ¿verdad? Porque para efectos de planificación y demás, que ya eso lo profundizan más los ingenieros, ¿verdad? No se trata solo de decir, si tengo 10.000 unidades en proceso a fin de mes. Ajá, pero ¿en qué etapa están? ¿Verdad? ¿En qué, en qué etapa están? Ah, apenas están en el moldeado ahí, que están marcando los moldes para hacer el corte, ¿verdad? Entonces, al final de esas 10.000, dependiendo de la urgencia con la que yo requiera la producción, me sirven de poco. Ahora vamos a resolver, para ir entrando ya en la parte práctica, este ejercicio pequeñito. Dice que en la empresa puso 2.000 unidades en su departamento A. Y dice que incurren costos de materiales por $2.000, el mano de obra directa $1.000 y costos indirectos de fabricación por $500. Y dice que a fin de mes, esas 1.000, de las 2.000, 1.500 se terminaron y transfirieron al departamento B. Entonces me pregunta el ejercicio que cuánto es el valor de esa producción transferida al departamento B. Tomémonos un par de minutos y hacemos ese ejercicio.
Y si ya lo tienen, me avisan cuánto les dio el resultado. Bien, ya tienen el resultado de ese ejercicio. Ok, bueno, chicos, vamos a seguir. Si el ejercicio les dio 2625, sepan que el dato está correcto. Eso sería el valor que asignaríamos con lo que sabemos hasta ahorita. Pero veámoslo con un ejemplo sencillo, con el video que veíamos a inicios del curso de la planta de Ford. Tendrá el mismo valor el carro que ya los de control de calidad estaban inspeccionando al carro que apenas le iban a poner el motor y que solo era el esqueleto. Tendrán ese mismo valor. Efectivamente no, ¿verdad? No tienen el mismo valor, ¿verdad? Porque un carro, mientras tanto, un carro está ya prácticamente listo y el otro, ¿verdad? Apenas lo están empezando a armar, ¿verdad? Pero la concepción que está haciendo aquí el ejercicio es como que todas las unidades han consumido los mismos recursos, ¿verdad? Y cosa que dista mucho de la realidad. Pero hoy vamos a ver cómo hacer en esos casos, ¿verdad? Cuando hay que balancear el tema de la... Profe, así como un resumen general, ¿cómo se sacó 2625 de las unidades?
Y ver que aquí lo que me están preguntando es el Las valor de tres. las unidades transferidas, que es sumar materiales, 2.000, 1.000 de mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, ¿verdad? Para un total de 3.500. Eso dividido por las 2.000 unidades me dice que nos da el resultado que cada unidad vale 1,75. Y si multiplicamos por los 1.500, ¿verdad? Los 1.500, da por resultado los 2.625. Ah, ok, listo. Es que yo solo lo dividí entre las 2.000 unidades. Ese es el costo unitario. Y el ejercicio me preguntaba por el valor de las unidades transferidas. Yo igual lo hice con regla de 3, así, que es lo mismo. Sí, es parecido, pero Ujú. ¿verdad? Entonces, eso era la síntesis del ejercicio, ¿verdad? Pero ¿cuál es el supuesto en el que estamos basando ese cálculo? Que incluso las unidades que están quedando en inventario me han consumido los mismos recursos, ¿verdad? Y vean que eso dista un poco de la realidad, ¿verdad? Que era lo que les ponía el ejemplo de cuando vimos aquel video de la planta de vehículos, ¿verdad? Que había un vehículo que ya le estaban haciendo las revisiones y asegurarse de que estén los asientos, las luces, ¿verdad? Que no se haya olvidado lo necesario. Y estaba por el otro lado el carro que apenas lo estaban empezando a armar. Aunque ambos están dentro del inventario de trabajo en proceso, no tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver dónde radica esa diferencia, que es el concepto de producción equivalente, que lo vamos a ir profundizando con él en unos minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica principal del sistema? Entonces, que como ya lo dijimos, que los costos se acumulan por departamento, ¿verdad? Y que dependiendo de la empresa, vamos a tener corte, empaque, ensamblaje, ¿verdad? Moldeado, ¿verdad? Según el tipo de organización de cada empresa. ¿Verdad? Entonces, esa es la característica. Y que cada departamento va a tener su cuenta de inventario de trabajo en proceso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nace la diferencia, que antes hablábamos de órdenes de trabajo y ahora vamos a hablar de departamentos. De inventario de trabajo en proceso, departamento número 1, 2, 3, ¿verdad? O A, B, C, según la codificación de la empresa. O puede que la empresa le ponga el nombre del departamento, de inventario de trabajo en proceso corte. ¿Verdad? Ya eso va a depender del catálogo de cada empresa. Entonces, ahí es donde nace ese concepto, ¿verdad? Ya a nivel así intuitivo, ya hemos puesto un ejemplo muy sencillo de que efectivamente no es el mismo valor de ese carro que ya está nada más que en revisión, ¿verdad? Que ya está al final de la fábrica, al que está empezando. Entonces, para ello necesitamos un concepto que es el que vamos a trabajar a partir de hoy, que se llama la producción equivalente. ¿Y qué es la producción equivalente? Es expresar el inventario de trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas, ¿verdad? ¿Y qué es eso del expresar el inventario de trabajo en proceso en unidades terminadas? Eso es, por ejemplo, por poner un ejemplo de la industria inmobiliaria, cuando el gerente de proyecto llega y le dice al dueño de la constructora, sí, el residencial tal está al 80% de avance, ¿verdad? Entonces, si uno dice, sí, el 80% quiere decir que a todas las casas les falta el techo y la pintura, ¿verdad? Y puede que no, digamos, eso es como
Uno pensaría que todas las casas están así, pero no, él da ese dato para, ¿verdad? A partir de criterio técnico, pero puede que ya una casa esté lista para que se pase el cliente, ¿verdad? Que lo que falta es nada más de formalizar con el banco. Y hay una de las casas que apenas sí están haciendo las zanjas para poner la armadura y empezar a chorrear las losas y demás, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es una ponderación, un promedio, ¿verdad? De ese avance, no va a dar un avance de cada, de cada casa, ¿verdad? Y si nos vamos a una fábrica, imagínense hablar del estatus de 10.000 unidades, ¿verdad? De producto, ¿verdad? Entonces, no, ya ahí el ingeniero, a partir de la experiencia, ¿verdad? Y los parámetros de producción, él ve dónde, en qué etapa está y él dice si ahorita el inventario de trabajo en proceso está al 70, hasta el 80, ¿verdad? En términos generales, y ahorita vamos a ver cómo, cómo afecta eso en cuanto al costo de producción. Entonces, como ya hemos venido hablando, entonces, si en producción lo que tenemos, no vamos a hablar de órdenes de trabajo, vamos a hablar de departamentos, porque al final el producto es estandarizado. Vamos a hablar de que las unidades terminadas y sus costos se transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados, ¿verdad? Entonces van pasando de un departamento al otro o hacia el producto terminado en los casos que corresponden, ¿verdad? Y que al final esos costos totales y unitarios se van a calcular a través del informe del costo de producción, que como lo dice acá, se presenta por cada departamento, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver, a repasar. Ya lo habíamos visto en su momento, pero quiero que lo vuelvan a ver ahora con más detalle lo que les he venido conversando del tema ¿verdad? Antes nada más en algún momento les dije, con la contabilidad de costo es ponerle número a todo eso que está pasando ahí en la fábrica. Pero ahora me interesa que noten cómo hay estaciones de trabajo definidas, ¿verdad? Cómo hay estaciones de trabajo definidas y van pasando, ¿verdad? Aunque es una planta muy automatizada. Profe, yo creo que no está compartiendo el sonido. Ah, es que estoy con los audífonos, pues ya los quito.
Ok, ¿verdad? Entonces, como pudieron ver, ¿verdad? Ahora ya pudieron ver el video con otros ojos, ¿verdad? Ya con un poco más de criterio, ¿verdad? De cómo cada estación de trabajo tiene un rol específico, ¿verdad? Dentro del proceso productivo y lo que les decía, de que la producción en serie, ¿verdad? Igual acá yo sé que eso los ingenieros en cursos como productividad, entre otros, estudian ese tema de cómo programar la producción, ¿verdad? Porque para la línea de producción, para hacer montajes y calibrar equipos, en los casos donde el recurso es mancomunado, ¿verdad? Esos parones de producción sí generan capacidad de pérdidas monetarias por términos de capacidad ociosa, ¿verdad? Entonces los ingenieros se encargan de programarlo de forma que sea lo más eficiente posible. Entonces eso es lo que me interesaba mostrarles con el mismo video de qué trata, ¿verdad? El costeo el, el costeo por procesos, ¿verdad? Entonces, como pudieron ver, y cuando el proceso ahí en el video, ¿verdad? Que va avanzando, ¿verdad? Eso es, si lo pusiéramos en un ejemplo, el concepto de la línea de producción es como recorrer un tren, ¿verdad? De vagón en vagón hasta llegar al final, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo concepto, ¿verdad? Cada estación de trabajo es lo que se le llama un departamento. Y vean que aquí cobra validez el término aquel que concebíamos al inicio del curso cuando hablábamos que era como un modelo de caja negra. Entra A, pasa algo y sale B, ¿verdad? Y ese B se convierte en la entrada del siguiente proceso. ¿Por qué? Porque al final la unidad terminada de un departamento, ¿verdad? En esa estación de trabajo ya no hay nada más por hacerle. Entonces, ¿qué hacemos? Se la trasladamos al siguiente departamento para que siga su proceso, ¿verdad? Para que siga para que siga su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Mi producto terminado equivale a la materia prima del siguiente proceso, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Y ahí va saltando en cada estación de trabajo hasta llegar al inventario de artículos terminados, ¿verdad? Y vean que aquí tenemos ahora otro ejemplo parecido al del departamento A y el departamento B, nada más que aquí ya tienen un poco más preciso el producto. Dice que la empresa fabrica tijeras en 3 departamentos. El primer departamento moldea y agrega las cuchillas a costo de $1. El departamento 2 recibe las unidades por una transportadora, le saca brillo y filo a 50 centavos por unidad. Y el departamento 3 pinta y empaca a un costo de 75 centavos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta la tijera ya terminada? ¿Verdad? Entonces, igual con esos datos, cuando yo ya tengo la tijera en bodega para ser vendida, ¿cuánto vale? Y profe, cada tijera sale en $2.25. Correcto, ¿verdad? Ese sería el costo de la tijera ya, ya ensamblada, ¿verdad? Pero vean igual el concepto, va en cada etapa, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Que vamos por cada estación.
Pero aún siendo un tema de producción en serie, cada proceso productivo tiene sus particularidades, ¿verdad? Aquí vamos a estudiar algunas, ¿verdad? Que hasta el momento nosotros habíamos concebido el sistema de producción como un flujo, ¿verdad? De que va ahí escalando y a veces pasa que mi costo unitario puede aumentar o puede disminuir, ¿verdad? Lo que es el costo unitario, ¿verdad? Creo que yo a ustedes les enseñaba el ejemplo de la tubería, que la inversión era la misma, la que yo hacía, pero no era el mismo el nivel de avance que yo tenía aquí en el GAM al que podía conseguir en una zona rural, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, al final, instalar un metro de tubería aquí me cuesta 90.000 colones y en la zona rural me cuesta, dependiendo de las condiciones técnicas y del tipo de tubería, me puede costar 5.000, 6.000 colones. Y uno dice, pero ¿por qué la diferencia? La inversión es la misma, son 2 millones de colones. Pero el avance diario, eso es lo que me repercute, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, con el permiso de los vegetarianos y los veganos, ¿por qué es más caro el filet de tilapia que la tilapia entera, el kilo? ¿Por qué creen que me sale más caro el filet que el pescado entero? Por el proceso que le hacen de quitarle, pues, obviamente la piel y todo lo demás, cortarlo, dejarlo listo, sacarlo en bolsas. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente hay un proceso adicional, ¿verdad? De que pelarlo, ¿verdad? Filetear y botar, disponer de las osamentas y demás, ¿verdad? Pero compra de pescado entero, cantidad, costo unitario, ¿verdad? Esto es un caso hipotético, ¿verdad? Estamos comprando 1.000 kilos de pescado entero a un costo, pongamos, de 1.200. A 1.200 colones. Entonces, ¿cuánto estoy invirtiendo en la compra de ese pescado? 1.200.000. Vamos a hablar de un procesamiento, ¿verdad? General. En términos generales, vamos a suponer, ¿verdad? 500.000 colones. Para un total de 1.700.000. Pero ¿qué pasa? Que ya una vez hecho todo el procesamiento, apenas conseguí 600 kilos. 600 kilos. ¿Verdad? Estoy teniendo la pérdida de volumen, ¿verdad? Por todo lo que la piel, los huesos, las cabezas, ¿verdad? Que no se aprovechan. Entonces, al final, ¿en cuánto termina el costo para mí de un kilo de filet? ¿Verdad? Entonces, cuando yo termino de procesar el pescado, ya no me vale 1.200 el kilo, me vale 2.800 porque estoy teniendo esta pérdida de volumen, ¿verdad? Que pasé de tener 1.000 kilos de producto a tan solo 600, ¿verdad? En este caso hipotético. Pero también puede pasar lo contrario, ¿verdad? Me puede pasar lo contrario, que más bien tenga un incremento del volumen.
resulta que compro pulpa, 1000 litros, a un costo de 500 colones. Tras el procesamiento, ¿verdad? Le invierto 120.000 colones para procesar esa pulpa. Pero resulta que en lugar de 1000, a la hora de que diluyo, me quedan 2500 litros. ¿Ven? Entonces vean que en un sistema de producción me pueden pasar ambas cosas. Que tenga una pérdida de volumen o un incremento de volumen, o que el volumen sea constante. ¿Verdad? Con el ejemplo que estábamos viendo de los vehículos, efectivamente ahí no me va a variar el volumen. ¿Verdad? Lo que podría pasar es que en algún momento yo retire unidades de la línea de producción, pero ya eso lo vemos de hoy en 15, que eso es un tema muy rapidito que se explica en 30 minutos. ¿Qué pasa cuando yo tengo unidades dañadas, defectuosas, verdad? Y cuando tengo desperdicios y desechos. Que a veces pensamos que es indistinto, pero desde un punto de vista contable tiene sus diferencias. ¿Verdad? Tiene sus diferencias. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con el par de ejemplos de lo que pasa en producción. ¿Verdad? Entonces, vean el juego de la relación, ¿verdad? Entre costo, cómo juega de verdad ambos factores. Costo y el volumen, ¿verdad? Porque efectivamente a lo largo del proceso de producción yo voy a ir agregando costos, pero no necesariamente, como hemos visto ahorita, me va a implicar un incremento de costo, ¿verdad? Porque si el producto se diluye por el procesamiento, ¿verdad? Como pasa con los jugos, ¿verdad? Que la pulpa se diluye, entonces termina abaratando el costo. Y si pasa lo contrario, que tengo una reducción, obviamente se encarece. ¿Verdad? Entonces no sé si queda por ahí alguna duda. Todo claro. Ah, perfecto, ¿verdad? Entonces, esas son las particularidades del proceso. Serían las particularidades del proceso. Entonces, hacia forma esquemática, ¿verdad? Algunos procesos de producción, ¿verdad? O de flujo, ¿verdad? Conocidos. Y un ejemplo puede ser, ¿verdad? Que el proceso sea completamente lineal, ¿verdad? Que todos los productos pasan al 1, 2, al 3, al 4, ¿verdad? Hasta llegar al producto terminado. En algunos casos, como los muebles, ¿verdad? Que es muy común, que se vienen haciendo procesos paralelos y ya se juntan en un punto del proceso hasta ya llegar a producto terminado. Y tenemos también lo que se conoce como manufactura con flujo selectivo, ¿verdad? Que de la misma materia prima se pueden obtener varios productos, ¿verdad? Como sucede con el petróleo crudo, que se puede sacar gasolina, se calienta el petróleo. Y por último, o se puede obtener también queroseno, ¿verdad? Ya como dato curioso, no sé cuántos conocen cómo se conoce el queroseno en Costa Rica y por qué.
O les cambio la pregunta, ¿con qué se alumbraban los abuelitos en los años 20 antes de que Costa Rica tuviera electricidad? Con gas, profe, No, con gas no. candelas. Candelas, pero había unas lamparitas que les ponían un relleno, ¿no se acuerdan cuál era ese Canfín, relleno? profe. Correcto. El queroseno popularmente en Costa Rica es conocido como el canfín, ¿verdad? Ahí como dato, el dato curioso del día para quienes no saben la historia que hay detrás, ¿verdad? La marca que se vendía acá era estadounidense. Y ahorita no me pregunten la marca porque no recuerdo, pero su eslogan era The Best You Can Find, ¿verdad? Entonces, y nuestros abuelitos en su idiosincrasia, ¿verdad? Al no saber inglés, ellos, si usted lee can find como se escribe, uno dice can find, ¿verdad? Entonces de ahí se popularizó el producto, ¿verdad? El punto de que hasta tiene su connotación gramatical, ¿verdad? Cuando a veces cuando una persona anda de mal genio y todo, dicen es que anda encanfinado, ¿verdad? Para referirse a que una persona que anda alzado, ¿verdad? O que anda de mal genio. Entonces viene de ahí viene el término canfín, ¿verdad? En alusión a esa marca de queroseno, ¿verdad? Entonces eso era el pequeño detalle que me interesaba ahí, dato curioso, ¿verdad? No sé si conocían el dato. No, no, profe, hasta ahora. Sí, son cosillas a veces que se van perdiendo de las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Es como un día estos me dice, hace un poco me dice esposa, ¿vieras qué? Me pregunta a mi esposa, dice, amor, ¿qué es un comisariato? Dice, es que una amiga mía se fue para San Vito y dice que va y se toma los frescos en el comisariato. El comisariato es por las pulperías que había en la época de las bananeras, que así se le llamaba. Más bien, digo yo, me parece curioso que todavía haya un lugar de este país donde les digan bajo ese nombre, ¿verdad? Pero sí, sí, a veces hay cosillas ahí curiosas, ¿verdad? Dentro de la idiosincrasia, ¿verdad? Y ya con la última, igual un día fue mi hermano de que andábamos pasando de mi abuelo y le dice, ahí pasó su tío, y dice mi hermano, ¿hace cuánto? Y le dijo el señor, aguantá, ¿verdad? Y ya seguimos, y mi hermano me dice, ¿qué significa aguantá? Le digo, igual, es una expresión de la Costa Rica antigua que es para dar a entender hace un rato. Entonces, ya, son las particularidades. Para ir cerrando el paréntesis, ¿verdad? Y terminar la idea para ya venir con la parte práctica ahora en la segunda parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se elabora el informe de producción, verdad? Ya vimos que ese informe de producción se prepara por departamento, ¿verdad? Entonces, eso no va a variar, ¿verdad? Los tres elementos del costo, no importa si es por órdenes o es por procesos, van a ser materiales, mano de obra y costos indirectos, ¿verdad? Y el material lo vamos a contabilizar con el método que utilice la empresa, la mano de obra, igual separando lo directo de lo indirecto y el costo indirecto de fabricación según las bases de cada departamento productivo, ¿verdad? Y entonces vamos a parar acá, vamos a volver a las 8:25 para ver el pequeño caso práctico, ¿verdad? Y ya calculo que sí, a eso de las 9 lo tenemos listo y mañana lo continuamos. Entonces vamos a ver ¿Cuánto grado? cómo se elabora el informe de producción. Entonces vamos a pausarlo por acá.
para ir a estirar, tomar agua y todo lo que haga falta. Y volvemos. Ok, chicos. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la presentación a donde la habíamos dejado. Entonces, habíamos dicho que cada departamento presenta su informe de costos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se elabora. Y ese informe de costos se elabora en 4 sencillos pasos. El primero es el plan de cantidades, ¿verdad? Donde reflejamos el flujo físico de las unidades. Luego determinamos lo que es la producción equivalente. Y luego lo que es donde reflejamos, ¿verdad? La acumulación de costos totales y por unidad, lo que se le llama el costo por contabilizar. Y por último, los costos acumulados, ¿verdad? La asignación de costos, ¿verdad? Que decimos, ok, en este departamento, en este periodo, llámese mes, trimestre o semestre, se invirtieron $600,000 y tanto 400,000 pasaron a producto terminado y 200,000 quedaron en proceso. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Y dice que, ¿verdad? Que la empresa King Company produce muñecos de Elvis en 2 departamentos. En el departamento A es donde se moldea el cuerpo, la guitarra, las gafas, la ropa y el empaque para los muñecos. Y el departamento B es el de ensamblaje, que une todas las piezas, ¿verdad? Entonces, cuando las unidades se terminan en A, se transfieren a B para el procesamiento adicional. Y que ya cuando B termina, se transfieren para ser vendidas. Y me dan el plan de los datos, ¿verdad? Donde me hablan de que se empezaron 60,000 unidades, que se transfirieron 46,000, que el departamento 1 inició 60,000 unidades, transfirió 46,000 y de las 14,000 que quedaron están al 100% de materiales, o sea, no le falta nada de agregar, ya están todos los materiales del proceso, pero les falta proceso, ¿verdad? Pues dice que están al 40% de avance en producto terminado y de mano de obra y de costos indirectos. Y que estos fueron los costos, ¿verdad? Que son 31,200 de mano de obra, 36,000 de mano de obra, 31,000 de material, perdón, y 34,572 de costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a hablar de informe de producción, departamento A. Entonces, decía la filmina que el paso 1 era el flujo de cantidades, o el plan de cantidades. Acá nada más para efectos ilustrativos lo vamos a indicar, pero ya sabemos que según la redacción del ejercicio no hay. Inventario inicial. Sabemos que no hay inventario inicial.
unidades iniciadas, 60,000. Para un total. 60,000. Y vamos a dejar esto por acá. Rayado y en negrita. Las unidades transferidas. Acá el ejercicio, la filmina me lo indicaba, ¿verdad? Que se transfirieron 46,000 unidades. Y que el inventario final fue de 14,000. Entonces, nótese que se cumple la igualdad, ¿verdad? Lo que entró es lo mismo a la salida, ¿verdad? No puede haber variación. O sea, si por temas del proceso se retiran unidades por estar dañadas, ya eso igual se refleja, pero eso igual, ese detalle lo vemos dentro de 15 días, por un ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. En el paso uno siempre debe haber igualdad. Entonces, dudas hasta aquí. Ok, entonces, el paso 2. Decía que hay que determinar la producción equivalente. Entonces, de este lado vamos a tener materiales, de obra, y sí. Y vamos a dar inicio con las unidades transferidas. Unidades transferidas. Y aquí es donde viene el punto que habíamos hablado. El inventario final. %. Y esto que estamos poniendo acá hace referencia al grado de avance en materiales, mano de obra, y sí. Pero entonces, el inventario desde un punto de vista de materiales, las unidades que quedaron ya están listas, ¿verdad? Según lo que me dice el ejercicio, están al 100%. ¿A cuánto están de mano de obra? Y sí. Por 40%.
equivoqué de fórmula. En 5.600. Al autor así decidió diseñar plantear el ejercicio, ¿verdad? Con el mismo grado de avance en mano de obra y sí. Entonces, a esta sumatoria le vamos a llamar la producción equivalente, que era expresar las unidades como si ya estuvieran todas terminadas. Entonces, ver que desde un punto de vista de componentes, terminé 60.000 unidades desde el punto de vista de material, pero en mano de obra y sí, solo 51.600. ¿Verdad que eres? Que era el ejemplo que les daba con las casas, ¿verdad? En el residencial o condominios. Son 100 casas, está el proyecto al 80% de avance, pero no es que a todas las casas vayan igual, ¿verdad? Puede que ya se tienen unas casas para entregar que están en papeleo con el banco, ya la otra la 95 apenas la están empezando a levantar y de ahí. Pero para efectos tenemos que estandarizar esa medida. Entonces, acá vamos a multiplicar. Se multiplica el inventario final por el porcentaje de avance para cada componente. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, vamos a dar paso al paso número 3. Costos por contabilizar. Mano de obra directa. Monto 31.200. 36.120. 34.500. Entonces, ya sabemos que la inversión que hizo el departamento A fue de $101.892. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto vale una unidad
que sale del departamento A hacia el departamento B, o sea, una unidad terminada. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos calcular eso? Ese costo unitario. Dividido por 60,000, por 51, por 46,000, que fue lo que se transfirió. Por lo que se transfirió, ¿no, profe? Sí, pero si lo hago por... Lo hago por lo que se transfirió. Voy a decir que cada unidad me costó $2 con 22. Pero las que me quedan en inventario me van a quedar a costo cero, porque estoy pasando todo el costo a producto terminado, ¿cierto? Sí, es cierto. ¿Verdad? Y ya hemos dicho que aquella concepción inicial que Sí, que sería teníamos 60,000. era incorrecto, ¿verdad? Y si uso 60,000, ¿verdad? Puedo usar 60,000 y efectivamente 46,000 de un lado, pero tomemos en cuenta un detalle, que no hay que agregar más materiales, ya los materiales están listos, pero sí hay que agregar más para el periodo siguiente que tengo que hacerle ese inventario de trabajo en proceso, agregarle mano de obra y costo indirecto, entonces no puedo usar 60,000, ¿verdad? Porque estaría castigando injustamente a las unidades que se están transfiriendo, les estaría subvaluando el costo. Entonces, ¿por qué valor vamos a utilizar? Producción equivalente. Vamos a utilizar la producción de cada componente. Entonces vamos a decir 31,200 entre 0,52. Repetimos la fórmula para cada componente. Entonces, ¿cuánto vale una unidad ya terminada a efectos del departamento A? ¿Verdad? Cada unidad que se transfirió a B tiene un valor de 1,89. Y alguien puede decir, profe, pero ¿por qué en mano de obra y cifra está usando 51,600? Porque recuerden que el inventario de trabajo en proceso yo lo expreso como unidades terminadas, ¿verdad? Entonces, a la hora que me dieron el 40%, por decirlo así, solo procesé 5,000 unidades de ese inventario final. La diferencia la voy a terminar el periodo siguiente, ¿verdad? Y lo que ya les decía, esto es una estimación, una aproximación. Si yo ya hago una revisión física, va a haber unidades con mayor o menor grado de avance, pero lo que estoy haciendo es esa ponderación.
Entonces vale $1 con 89. No sé si de ahí está aquí alguna duda. Ok, entonces, ahora vamos al paso 4, que es el de los más importantes. Costo por contabilizar, no. El costo contabilizado. Por decirlo así, aquí en el paso 3, estoy determinando el costo, como se dice popularmente, así a bulto, ¿verdad? Y ya en el paso 4 voy a decir cómo se distribuye ese costo. Entonces vamos a tener cantidad, producción, costo total, vamos a tener las unidades transferidas, 46,000. Y tienen un valor de $89. Eso es lo que vale, en este caso, la producción transferida. Eso es el valor de mi producción transferida. Y luego costeo el inventario final. Materiales, mano de obra, dice aplicados. Ahí recordemos que el inventario final utiliza la producción de la producción equivalente. Vamos a utilizar la producción equivalente del inventario final. Entonces tenemos que son 14,000, 5,600 la mano de obra y 5,600 del CIF. Y utilizamos el costo de cada componente. Y ya con eso tengo el costo del inventario final. El costo del inventario final. Y vamos a decir el costo contabilizado. Costo de producción transferida. Más inventario. Más el inventario final. Y nótese el detalle importante del que les hablaba.
monto del paso 3 debe coincidir con el paso 4. ¿Verdad? Y vean que es una ecuación lógica. El costo de inversión, lo invertido por el departamento, está distribuido entre lo que se transfirió y lo que quedó en inventario. Entonces, ese sería el informe de producción. No sé si hasta aquí queda alguna duda. Profe, a mí no me da igual, me da diferente. Pero es que no me fijé de dónde sacó el resultado, este último, el que ¿Cuál? está, el azulito, 101. 101. Bueno, ese, 101.892. Sí, es el costo de la producción transferida más el inventario final. No es todo junto. No. Por eso aquí le puse el... No hay Hay, extras, sí, perdón. hay Muchas algunos que gracias. tal vez para no hacer confusión, ¿verdad? Le hacen aquí como lo extienden una columna más. ¿Verdad? Entonces esto aquí como un auxiliar, ¿verdad? De que el inventario es estos tres. ¿Verdad? O igual, ya aquí, como esto es contabilidad administrativa, no está sujeto a formatos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Esa es otra forma de presentarlo también. Ahí queda para gustos colores. ¿Verdad? Pero siempre bajo el mismo esquema de que lo contabilizado tiene que coincidir con el costo por contabilizar. Entonces, no sé si hay queda alguna duda hasta aquí. Alguien podría decir, profe, y siempre da exacto. Mientras lo trabajen con Excel, tiene que darles exacto. ¿Verdad? Si en algún momento volviéramos a lo presencial, ¿verdad? Voy a hacerle un cambio aquí hipotético para que lo vean ven que en este caso, nótese que tengo un tema de redondeo, que si yo lo pido a 2 decimales, me va a decir que es 0.72, pero vean que él guarda los decimales en la memoria. Entonces, vean que aquí lo tengo por fórmula y aquí lo voy a hacer el valor digitado a pi.
Dice que producto del redondeo así se presenta una leve diferencia, pero es por temas de redondeo, ¿verdad? Pero como acá lo hacemos con Excel, y uno puede mantener los decimales, y para efecto visual presenta dos decimales por cuestiones de redondeo, pero vean que la diferencia al final es muy, ¿verdad? En este caso la diferencia es de 21 colones, bueno, 21 dólares. En su momento, en un ejercicio, la diferencia más grande que yo he encontrado por temas de redondeo ha sido como 300 dólares. ¿Verdad? Más de ahí no me he topado todavía. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengan ahí el dato, que si en algún momento, en lugar de usar fórmulas, digitan el valor, ¿verdad? Como vieron, les puede dar una pequeña diferencia. Igual le hice ahí un ajuste a la producción equivalente, y por temas de redondeo da 2 dólares. Entonces, chicos, no sé si hasta aquí todo claro, o hay alguna duda adicional con lo que es el informe de producción. No, profe, todo bien. Ok, perfecto, chicos. Entonces, ya para empezar igualados con el grupo de ayer, lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Y recuerden que nos vemos mañana otra vez a las 8 para los que se puedan conectar, y para los que tengan algún curso o temas laborales. Igual después de la clase yo les comparto todo ahí les va a quedar igual el video y el material de la clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Con noches. gusto, buenas noches, chicos. Profe, Buenas, profe. Muchas gracias, profe. Profe, buenas. Sí, 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 ya ahorita conversamos. Ah, bueno, perfecto. Profe, disculpa, Ahí. ¿qué hora es? Las 9, Kevin. Ok, a las 9. Sí, Buenas noches, no, profe. la clase no, la clase es a las 8, la reposición. Ah, me entendió que qué hora era. Así no, no, entendí si qué hora es, sí, no le escuché la primera palabra. Yo, ¿qué hora es? Yo, las 9, las 9. Bueno, profe, gracias. Con gusto, chicos, nos vemos. Listo, profe, muchísimas gracias.